Amados colegas, es un placer para nosotros presentar el trabajo de la secundaria en bachillerato, dificultades en la traducción del lenguaje natural al lenguaje algebraico. Yo soy el doctor Abraham Cuesta Borges de la Universidad Veracruzana y me acompañan en esta investigación la doctora Juana Elisa Escalante Vega y el doctor Francisco Sergio Sales Silva. ¿Por qué planteamos esta investigación? Bueno, primero, ¿qué nos motiva a indagar sobre el tránsito de la secundaria al bachillerato? A nosotros nos motiva la situación de resultados que hemos obtenido en investigaciones anteriores, donde hemos abordado los problemas que existen en el tránsito del bachillerato a la universidad. Es decir, hemos realizado investigaciones con estudiantes que inician estudios en la universidad y deben abordar la matemática universitaria de una manera diferente a lo que vienen haciendo en secundaria. ¿Qué hemos observado? Algunos indicios que se relacionan incluso con la secundaria. ¿Por qué planteamos que indicios? Porque en algunos momentos, en algunas investigaciones, hemos propuesto tareas que pueden ser resueltas incluso por estudiantes de secundaria. Es decir, hemos insertado tareas con esa intención. Y hemos observado que no se identifica la relación entre las cantidades desconocidas y conocidas en un problema concreto. Asimismo, existen dificultades en las representaciones expresadas en diferentes registros, ya sea verbal, figural, aritmético o algebraico. Entonces, para comenzar esta investigación, nos preguntábamos, ¿esto que está sucediendo en el paso o en el tránsito de la universidad, del bachillerato a la universidad, en alguna medida se pudiera también expresar en el tránsito de la secundaria al bachillerato? Es decir, pudiera pasar que también estudiantes que inician o que están estudiando en bachillerato poseen dificultades que no fueron resueltas en el nivel de secundaria. Y bueno, lo que propusimos fueron tareas concretas ya de secundaria, en este caso fueron 5 tareas, mediante una prueba escrita que propusimos a los estudiantes e intentamos que fueran tareas muy sencillas. ¿Qué queremos decir con sencillas? Tareas que podían ser resueltas fácilmente por estudiantes que estuvieran cursando el tercero de secundaria. En ese sentido, lo que hicimos fue tomar un primer grupo de tercero de secundaria, compuesto por 69 estudiantes. Luego tomamos un grupo de segundo de bachillerato, que estudiaba, por supuesto, matemáticas 2, estaba compuesto por 75 estudiantes. De la misma manera, tomamos un grupo de cuarto de bachillerato, compuesto por 83 estudiantes. Y finalmente, un grupo de sexto de bachillerato, ya el semestre conclusivo del bachillerato, compuesto por 42 estudiantes. Así, en ese sentido, nos planteamos un estudio descriptivo, es decir, queríamos describir la situación tal y como la podíamos analizar a partir de el escrito, es decir, la producción escrita de cada estudiante. Eran 5 enunciados verbales o 5 situaciones concretas. Todas ellas giraban en torno al proceso de traducción o de conversión del lenguaje natural al lenguaje aritmético y o algebraico. Y finalmente realizamos un conjunto de entrevistas que nos parecieron útiles porque en muchas ocasiones la producción escrita del estudiante no nos permite llegar a conclusiones sobre lo que está sucediendo en el proceso que estamos investigando. Para ello, tomamos un conjunto de categorías de análisis y estas categorías se agrupan en 3. Primero, aquellas que están relacionadas con la lectura que el estudiante realiza del enunciado del problema.
Es decir, aquí caen 3 subcategorías sin respuesta cuando el estudiante no responde o deja en blanco, que no nos aporta ningún elemento, pero debemos tenerla en cuenta. Una categoría cuando no reconoce, es decir, cuando manifiesta de manera explícita no saber, no recordar o no conocer. Y una última categoría, no comprende, es aquella donde existe un intento por responder, pero no logra comprender el enunciado y o el concepto involucrado y o la tarea a realizar. Y se manifiesta en operaciones que realiza sin sentido o en respuesta como no entiendo. Asimismo, tomamos un conjunto de categorías relacionadas con las competencias en el sistema de signos del álgebra, a saber, no selecciona las variables, el estudiante muestra un nivel de comprensión, cierto, pero no logra seleccionar variables, no logra seleccionar la cantidad o cantidades que se deben representar con letras. Y digo cantidad o cantidades porque en algunas de las situaciones propuestas era sencillamente una cantidad y en otras eran 2 cantidades. Y bueno, otra categoría, cuando logra seleccionar las variables, comprende la situación, pero no logra establecer las ecuaciones, es decir, no logra establecer la ecuación o ecuaciones a partir de las relaciones entre las variables seleccionadas. Y por último, 2 categorías terminales que son relacionadas con las competencias estrictamente algebraicas. Una primera cuando el estudiante no transforma, es decir, logra representar, pero no logra realizar las transformaciones algebraicas dentro de este sistema de representación. Y la última categoría, que era lógico tenerla en cuenta, el acierto cuando el alumno realiza todas las transformaciones y responde de una manera correcta. Para ejemplificar esto que estamos intentando explicar, traemos una y solo una de las situaciones propuestas que nos pareció muy interesante y es la siguiente. Dice, tu amiga Laura te invita a su fiesta de cumpleaños y en la invitación escribió, el doble de la edad que yo tenía hace 2 años es igual a la edad que tendré dentro de 3 años. La pregunta es, ¿cuántos años cumple Laura? Y lo que se intentaba era que el estudiante resolviera este problema de cualquier forma. No esperábamos que todos lo hicieran de una manera algebraica, desde luego no, porque por ser un problema sencillo se podría resolver incluso aritméticamente o incluso por la técnica del tanteo. Yo podía ir simulando diferentes edades y llegar a la respuesta. Así, si nosotros agrupábamos las respuestas de los estudiantes de tercero de secundaria, segundo de bachillerato, cuarto de bachillerato y sexto de bachillerato, llegamos a la siguiente conclusión. Bueno, esta tabla me gustaría primero abordar el acierto. Observen ustedes que el porcentaje de acierto en sexto de bachillerato es del 59%, no así en cuarto de bachillerato, que solamente el 23% de los estudiantes logra responder correctamente, y lo que es significativo que este 23% resulta ser inferior al porcentaje de aciertos del grupo de segundo de bachillerato y de tercero de bachillerato, de secundaria. Dicho esto, si vamos a olvidar las sin respuesta porque no nos aporta ningún elemento, pero veamos el no reconoce. Los porcentajes de estudiantes que no logran reconocer son significativamente altos si tenemos en cuenta la complejidad del problema y en especial el grupo de cuarto de bachillerato. No comprende, igualmente, fíjense que aquí el grupo de cuarto de bachillerato sigue teniendo un papel preponderante, teniendo en cuenta que de la secundaria, de tercero de secundaria a cuarto de bachillerato, transcurren varios semestres
de avance curricular en la vida de un estudiante. Bueno, entonces, si resumimos estas tres categorías, observen los porcentajes que de cada grupo: 45% para secundaria, 22% para segundo de bachillerato, 35% para cuarto de bachillerato y 17% para sexto de bachillerato, que es lógico porque el porcentaje de acierto aquí es mucho mayor. Cuando abordamos el problema de la no seleccionar o no establecer ecuaciones, fíjense que no tanto en la no selección, ya son estudiantes que han comprendido, o sea, no están en las categorías anteriores, pero en el no establecimiento de ecuaciones, de nuevo, el grupo de cuarto de bachillerato es el que tiene el mayor porcentaje en esta categoría. Pudiéramos pensar a qué se debe. Bueno, se puede deber, entre otras cosas, a que por la manera el método de enseñanza, la forma de enseñanza y un aprendizaje memorístico, estos estudiantes que están en tercero de secundaria y en segundo de bachillerato estén más cerca de situaciones en clases donde se aborda el álgebra. Ese pudiera ser una de las explicaciones de este fenómeno que se nos presenta, pero es algo interesante ver que en la medida que el avance curricular es mayor, no significa en manera alguna que un estudiante esté más preparado para resolver este problema. Pero dejando a un lado los datos fríos, me gustaría presentar a ustedes algunas de las manifestaciones concretas de estas dificultades. Y las dificultades principalmente se están causadas por la incomprensión y/o por la interpretación personal del estudiante. No estoy afirmando que sean interpretaciones incorrectas. Estoy afirmando únicamente que es una interpretación personal que difiere del sentido que se le ha dado a la tarea o de la lectura que, siguiendo al profesor Filloy, debería hacerse de un tipo de problema matemático escrito en enunciado verbal. Y esta es una situación que nos interesa mucho. Luego, lo que está asociado a la lectura de este tipo especial de texto que plantea el profesor Filloy preocupa porque fíjense ustedes la respuesta de este estudiante. No sé a qué se refiere con el doble de la edad que tenía hace 2 años, pero lo resolví por tanteo. Multipliqué 4 por 2, lo que aquí se observa y se lee, y le resté 3. Y si observamos lo que la actuación de este estudiante, nos percatamos de un hecho interesante. Este estudiante, bueno, pone 3 años aquí, para él la edad es 5, 3 años posteriores tendrá 8, lo cual es correcto, pero hace 2 años son 2 años, o sea, no coincide con el enunciado del problema. Y entonces su respuesta pareciera ser 4, que es lo que tenía hace 2 años, 8, lo que tendrá dentro de 3 años, y entonces la edad actual sería, en este caso, 5. Veamos otro ejemplo. Cuando se atribuye un significado diferente a la expresión algebraica. ¿Qué quiero decir con esto? El estudiante no capta el significado incluso de la tarea, porque leeré exactamente lo que dice este estudiante para facilitarles a ustedes por el asunto de la letra, ¿no? Dice, en mi criterio de pensamiento, no es posible realizar la operación, ya que no tiene sentido el enunciado. Es decir, para este estudiante no tiene sentido el juego de palabras que se establece en hace 2 años, multiplicado por 2, dentro de 3 años, y fijar la edad que tiene la chica actualmente. Él no logra, no lo ve posible. A este estudiante concretamente, y no lo quiero situar en la exposición, se le preguntó, y él decía algo como, ¿por qué me preguntan una cosa que no me dicen? Es decir,
Me están preguntando algo que no me están diciendo. ¿Qué edad tenía mi amiga que me invita al cumpleaños? Y bueno, es evidente que el estudiante, su sentido de la tarea difiere mucho del sentido de la tarea escrita o de la situación escrita. Por otro lado, y esto sí coincide en mucha medida con lo que hemos observado en los estudios que mencioné en la universidad y bachillerato, y es la necesidad de tener datos. Es decir, el estudiante necesita tener datos para poder abordar un problema. Leo la respuesta. No me dan un número en el cual basarme para hacer mi cuenta. Es decir, es un estudiante que necesita datos, necesita un número para operar, ya sea con una calculadora o ya sea con un lápiz y una hoja. Él necesita números. Si yo le hubiese dado esos números, desde luego que hubiese sido capaz de resolver un problema. Pero para él es importante el número. Y repito, esto se ha observado también incluso en la propia universidad. Otra dificultad, y este es un estudiante que sí ha entendido, tiene un nivel de comprensión del problema, ha entendido la idea de hace 2 años, dentro de 3 años. Observen ustedes que para él X es la incógnita, lo desconocido, la edad actual, así lo suponemos. Pero observen que cuando se escribe el doble de la edad que tenía hace 2 años, hace una lectura muy literal del problema, es decir, el doble de la edad y coloca 2x menos 2, cuando la operación debió ser 2 multiplicado, abro y cierro paréntesis, por x menos 2. Es decir, él hace una lectura mecánica, literal. Como lo va leyendo, así lo va realizando. Y esto se ha podido apreciar no solamente en nuestras investigaciones. Hay muchos artículos en diferentes países que hablan del problema relacionado con el proceso de conversión del lenguaje natural al lenguaje algebraico. Como pueden ver, a partir de aquí hace todas sus operaciones y llega a la conclusión de que la edad es 5 años. Bueno, finalmente, nosotros cuando analizamos todos los resultados, cuando analizamos los datos estadísticos, cuando sopesamos mucho y meditamos sobre las entrevistas que realizamos a nuestros estudiantes, en este caso de secundaria y bachillerato, llegamos a varias conclusiones. La primera, que la principal dificultad de los estudiantes emerge de la comprensión del enunciado. Por cierto, esta es también la principal dificultad que observamos en investigaciones anteriores que realizamos con estudiantes de la universidad. Y aquí me voy a detener. Algunas investigaciones realizadas se hicieron comparando estudiantes de 4º y 6º de bachillerato con varios semestres de la universidad. Otras investigaciones se realizaron comparando estudiantes únicamente de la universidad, pero en diferentes semestres o niveles de avance curricular. Recuerdo que en una de ellas estábamos analizando estudiantes de primero que cursaban cálculo 1, de segundo que cursaban cálculo 2 y estudiantes de 8º semestre que estaban cursando econometría. Es decir, fue interesante ver que la situación relacionada con la incomprensión del enunciado permanece no solamente de la secundaria al bachillerato, sino también del bachillerato a la universidad y en la propia universidad. Segundo, el nivel de complejidad, llegamos a la conclusión nosotros de que la complejidad de las tareas, yo les mostré una de ellas, no es determinante. Es decir, no era determinante el hecho de que la tarea implicara una variable o una incógnita, o que implicara 2 incógnitas. No era determinante que implicara establecer 1 o 2 ecuaciones, tampoco.
que sin importar la complejidad de cada una de las tareas, el comportamiento de los entre grupos era similar, bueno, exceptuando desde luego la mejoría sustancial que presenta el grupo de sexto de bachillerato y relativa, muy relativa, al tener un 59% de acierto, porque podríamos pensar que podría ser 90, 95 o el 100% tratándose de la edad de Laura, de esta tarea concreta. Tercero, la necesidad de establecer procedimientos aritméticos, y no estamos en contra de ellos. Lo que sí nos preocupa que muchas veces es de una naturaleza instrumental y memorística, es decir, resuelvo de manera aritmética porque así me enseñaron, y es como si el estudiante necesitara llevar la aritmética que conoce a cada problema que se le plantea. Es como una camisa de fuerza que yo llevo y a cada problema yo le quiero aplicar el mismo procedimiento aritmético que es instrumental, que en muchas ocasiones, cuando se entrevista al estudiante, expresa, bueno, así lo hago porque me enseñaron, porque así se hace, pero no demuestra una comprensión cabal de lo que él mismo realiza y expresa de manera escrita. Y tercero, y lo más importante es que los niveles de respuesta, como ya mostré en la tabla anterior, no varían significativamente entre tercero de secundaria con segundo de bachillerato, cuarto de bachillerato y sexto de bachillerato. Nosotros entonces creemos importante, de cara al proceso de enseñanza, seguir investigando en este problema, porque nos da la impresión que los estudiantes de secundaria y bachillerato, y digo da la impresión porque no trabajo en esos niveles, da la impresión que hacen lo que el maestro muestra en el pizarrón, en el salón de clase. Luego el maestro muestra operaciones, ya sea con polinomios, multiplican polinomios, restan, suman, dividen, todo eso lo pueden hacer, pero pareciera que el proceso de enseñanza no está íntimamente relacionado con la lectura de un libro donde se planteen situaciones de manera escrita que impliquen al estudiante plantear un modelo sencillo de la situación. Y cuando digo un modelo sencillo es, por ejemplo, en el caso de la situación de la edad de Laura, y eso lo que sí podemos constatar finalmente es que está presente también en los estudiantes de nuestra universidad. Les doy a todos las gracias por la atención, por haber escuchado este modesto video, y tienen en el Congreso nuestros correos. Cualquier duda podemos aclarar, podemos precisar más, pero es cuanto le podemos decir de acuerdo a la naturaleza y al escrito que hemos enviado al Congreso. A todos, muchas gracias y buenas noches.